ahora sí reiniciamos el contacto con Carlos Bianco, a ver si ya lo tenemos. Gracias, Carlos, por estar. Por nada, disculpas, pero tenía un problema en la computadora y no se conectaba, la tuve que reiniciar, por eso demoré el ingreso. No hay ningún problema. Bueno, Bianco, ¿qué es lo que se puede decir, no, hasta el momento de estas restricciones, estas limitaciones a la circulación? Mira, nosotros, el gobernador tuvo en el día de ayer la videoconferencia con el presidente, con el resto de los gobernadores y entre todos llegaron a un consenso de que había que tomar alguna medida de carácter restrictivo respecto de la circulación. Es lo que hemos nosotros sostenido desde el comienzo de la pandemia. Hasta que no tengamos una administración masiva de la vacuna, se logre primero proteger a las personas de riesgo y luego generar la llamada y famosa a esta altura inmunidad de rebaño, la única forma que tenemos de controlar el virus son con los cuidados personales, el uso del barbijo, la higienización, el distanciamiento, pero cuando aumenta el número de casos y sobre todo pareciendo que hubo un relajamiento importante de las medidas de cuidado, la otra forma que hay para bajar la cantidad de casos, que sigue siendo muy alta, hoy de nuevo más de 5.000 en el total de la provincia de Buenos Aires, es restringir la circulación. Me parece que la medida que se está planteando, que por ahora es una medida de carácter general, todavía no conocemos la letra chica, en el horario definitivo. Bueno, hay que esperar que aparezca el decreto de necesidad y urgencia de Nación o la decisión administrativa, el instrumento que estén preparando desde el Gobierno Nacional para conocer los detalles y sobre esa base vamos a hacer lo que siempre hicimos, repito, desde el comienzo de la pandemia. Sobre las definiciones generales del Gobierno Nacional, nosotros las adoptamos, obviamente, y las adaptamos a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros continuamos desde el 10 de junio trabajando en nuestro sistema de fases. Eso nos permite hacer cierta diferenciación entre los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre sus 135 distritos. Cuando tengamos el decreto o la decisión administrativa, vamos a estudiarlo y vamos a tomar una definición, pero la postura general de la provincia de Buenos Aires es que es necesario, dado el número de contagios que estamos teniendo estos días, en aplicar alguna medida de carácter restrictivo y obviamente siempre cuidando el trabajo y la producción en la provincia. Ese también, obviamente, además de la cuestión sanitaria, un objetivo de la gestión del gobernador Kicillof es permanentemente, de hecho lo hemos dicho desde el primer día, el gobernador el día de la Asunción dijo que sus 4 prioridades iban a ser la educación, la salud, el trabajo y la producción, así que nosotros vamos a seguir trabajando con esa línea durante la pandemia y obviamente hasta el final del mandato, o sea que hay que hacer compatibles ambas cuestiones. Bien, asegurar claro, la producción y el trabajo y el cuidado de los bonaerenses. Claro. ¿Y qué podría llegar a pasar en un distrito como el de Mar del Plata, el General Porredón, ¿no? la costa atlántica, con estas medidas de restricción, más allá de que todavía obviamente tienen que analizar cuando el decreto de necesidad y urgencia se dé a conocer? Mira, las medidas tomadas en términos generales, lo que se supo por los medios, implican un cierre de determinadas actividades en general en horario nocturno. Veremos cuál es el horario definitivo en el que aparecen. Nosotros vamos a trabajar sobre esa base. El horario nocturno lo que permite es que la gran mayoría de las actividades se puedan discurrir obviamente con los cuidados, con el protocolo, con el distanciamiento. Hay algunas actividades puntualmente que se podrían ver en parte afectadas, vamos a ser contemplativos de esa situación, pero siempre obviamente priorizando la cuestión sanitaria, pero también asegurando la generación de ingresos, quizá no de manera completa, pero sí en parte para todas las actividades productivas, comerciales, inclusive aquellas actividades de distracción que generan un ingreso económico a aquellas personas que las llevan adelante. Claro, por ejemplo, si la restricción no es de circulación, ¿no? De 23 a 6 sí, o de la medianoche a las 6, bueno, allí ya, claro, caen todas las actividades. No caen todas las... en ese periodo de tiempo, bueno, claro, sí, en ese periodo de tiempo deberían caer todas las actividades. Pero por eso, yo no quiero... me parece que es prematuro opinar. Yo tengo una responsabilidad política e institucional, como todavía no conozco cuáles son las determinaciones finales de la situación y además hay como muchas especulaciones al respecto, prefiero
mostrarme cauto y solamente decir estas dos cuestiones. Nosotros vamos a, obviamente, adoptar las definiciones del Gobierno Nacional, fuimos partícipes de ese consenso general que se tomó más allá de la letra chica y esperar justamente el decreto para tomar las definiciones que tengamos que tomar, pero llevar tranquilidad a toda la población y a todos los sectores económicos, que nosotros, más allá de cuidar prioritariamente la vida y la salud de los y las bonaerenses, obviamente también estamos cuidando el trabajo y la producción. Como dijimos desde un primer momento, queremos que sea la mejor temporada posible. Dentro de esa posibilidad hay distintas opciones y las tenemos que ir barajando de acuerdo a la situación epidemiológica, porque además puntualmente Mar del Plata es uno de los distritos que hace tiempo, que es el distrito que más casos está teniendo. Hoy no tengo el desglose, me pasaron el número general hace un ratito, no tengo el desglose de cuántos casos tuvo Mar del Plata, pero es uno de los distritos que está más complicados además. Claro, en el corte que se hizo a medianoche, sí, en el corte que se hizo a medianoche, porque eso es lo que, como se está trabajando en cuanto a la información y que se da a conocer por estas horas, son 317 nuevos casos y ayer tuvimos aquí en Mar del Plata 324 nuevos casos. Son números que obviamente fueron creciendo. Pero más allá de cómo va a afectar, Bianco, la medida, el tema es que obviamente tiene que estudiarse y analizarse todo lo que esto genera en la gente que tiene que venir, por ejemplo, en el fin de semana, porque hay empresarios hoteleros que están diciendo que la gente está cancelando reservas, está postergando su viaje a Mar del Plata porque no hay definiciones, ¿no? Hay gente que tiene que armar horarios en cuanto a la gastronomía, los trabajadores. En fin, entiendo lo que dice, que obviamente hay que analizarlo, pero ¿hay algo que esté más cerca de una postura o de la otra? Porque ayer hubo una reunión y esos temas se pulieron. ¿Pero en qué sentido? No entendí. En el sentido de que si va a haber limitación a la circulación en Mar del Plata, porque eso hace caer la actividad nocturna. Lo que va a establecer, entiendo, la medida del Gobierno Nacional es una limitación a la circulación en todo el territorio nacional. Nosotros después, y seguramente se delegará cierta competencia en la regulación de esa circulación y de las actividades que tengan que ver con la cuestión productiva y comercial, se delegarán las provincias. Nosotros sobre esa delegación, viendo también el alcance que tenga esa delegación, haremos una interpretación de esas normas y una aplicación y una adaptación al territorio de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, a diferencia de otras provincias, trabajamos con nuestro sistema de fases, que tiene algunos distritos en fase 5, que en muchos casos no es necesario hacer ningún tipo de restricción, porque son distritos que o no tienen casos o tienen menos de 3, 4 casos, etcétera, sobre todo algunos distritos de menor cantidad de población. Nosotros permanentemente estamos haciendo esa diferenciación, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que es arriesgado y es prematuro que yo dé alguna definición, porque además cualquier definición la tenemos que tomar obviamente en consulta con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Producción, que tiene las competencias en materia de turismo y la tiene que avalar y validar nuestro gobernador. O sea que esto, entiendo que hay que dar cierta previsión a las actividades, pero lo que hay que entender es que estamos en el medio de una pandemia. Seguimos en el medio de una pandemia y ya ni siquiera es que vienen cayendo los casos, vienen aumentando exponencialmente. ¿Cuál es la opción si no tomamos una medida para restringir la circulación? Muchos muertos y muchos enfermos. Y bueno, me parece que hay que hacer un equilibrio entre esas dos cuestiones, priorizando siempre la salud y la vida de los y las bonaerenses. Esta es la definición que nosotros tomamos desde un primer momento, y también privilegiando y asegurando que todos los sectores tengan ingresos. Probablemente hay muchos sectores que este año no han tenido ingresos plenos, han tenido ingresos parciales, acotados, y eso tiene que ver también con las características propias de los sectores que solamente discurren en lugares cerrados y con una amplia posibilidad de contagio, fueron seguramente los más castigados. Por eso además estuvo el Estado Nacional y el Estado Provincial haciendo asistencias financieras de todo tipo y especie, crediticias, impositivas, subsidios directos, todos los programas que estuvieron vigentes. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Nosotros no vamos a abandonar a los bonaerenses y a las bonaerenses ni en los temas sanitarios, ni en los temas económicos, ni en los temas sociales. Es una preocupación general que hemos tenido en todo este año, que ha sido un año pésimo, un año malísimo, justamente por la pandemia, en términos sanitarios, en términos económicos y en términos sociales. Lo que ha hecho el Estado es alivianar esa carga negativa que nos ha traído la pandemia lo más que se pudo. Esa es la realidad. Lamentablemente seguimos en una pandemia. A mí me gustaría no estar en una pandemia y poder
desplegar todos los instrumentos y toda la potencia del Estado provincial para reforzar el crecimiento, la producción, el empleo como objetivos únicos, la educación, la salud, pero como objetivos únicos y lineales. Cuando uno está en un contexto de pandemia tiene que tomar medidas extraordinarias que muchas veces son antipáticas, pero que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios y el gobernador como representante electo de los y las bonaerenses. Claro, ¿y qué le dice a esos sectores? Hoy se han expresado distintos sectores, fundamentalmente con la gastronomía, la hotelería, que dice que esto no se puede resistir. En fase 3 hubo aquí en Mar del Plata un trabajo bajo protesta y todos los comercios abrían, ¿no? Pese a que no estaba permitido la apertura. Ahora podría llegar a pasar lo mismo, porque estamos viviendo como un déjà vu, ¿no? Es una situación que ya la experimentamos. Yo a los sectores, a la dirigencia, le pido 3 cosas: responsabilidad institucional, responsabilidad política y responsabilidad colectiva. Me parece que todos tenemos que entender, inclusive aquellos que se ven en cierta forma perjudicados por algunas definiciones que, como dije recién, pueden resultar antipáticas, pero que siempre son necesarias en el marco de una pandemia. Le pido a todos esos sectores que analicen la situación de conjunto y les digo y les aseguro, porque esta es una instrucción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el Estado provincial no los va a abandonar, que vamos a seguir trabajando en conjunto y buscando las mejores salidas posibles por si algún sector es particularmente afectado por alguna de las medidas de carácter sanitario que tenemos que tomar y que impactan en lo económico y lo social. Pero me parece que tenemos que ser todos muy responsables. Todos hemos perdido muchísimo este año, desde lo afectivo, desde lo económico, inclusive desde lo sanitario, desde la salud. Hay muchos que han perdido la vida, muchísimos que han perdido la vida. La verdad que fue un año durísimo y lejos de haber superado la pandemia, estamos teniendo un nuevo crecimiento, un nuevo brote y eventualmente el comienzo de una segunda ola que en los países centrales, en los países europeos, en Estados Unidos, se ha demostrado además muchísimo más virulenta que la primera. Nosotros tenemos la bendición, me animo a decir, de ya tener en la Argentina las vacunas, de avanzar muy rápidamente con el proceso de vacunación en todo el territorio nacional, también en la provincia. Estamos esperando la llegada de las otras dosis de la vacuna, de las otras vacunas inclusive que está negociando el gobierno nacional. Así que, bueno, eso, responsabilidad institucional, responsabilidad política y responsabilidad colectiva. Lo digo para los sectores económicos, para los empresarios, para los gastronómicos, para los comerciantes, para la población en general, pero también lo digo para eso que se ha mal llamado la clase política, para nosotros los dirigentes políticos. Claro, ¿cree que se están haciendo bien las cosas en Mar del Plata? Porque desde Mar del Plata se apunta a que más restricciones llevan a más clandestinidad, ¿no? Y se hace todo lo posible para erradicar las fiestas clandestinas, desarticularlas, pero bueno, hemos asistido, ¿no? A espectáculos en playas públicas que tienen que ver con muchísima gente y bueno, me parece que no se da abasto con los controles. Sí, mira, yo no he estado en Mar del Plata en los últimos días, sí he estado en varias otras recorriendo San Bernardo, estuve en Mar de Ajó, estuve en Valeria del Mar, estuve en Villa Gesell y estuve recorriendo para ser testigo ocular, porque en general a mí yo prefiero enterarme con mis propios ojos de las cosas que suceden. Y la verdad que en términos generales yo vi mucho orden en las playas, en los lugares públicos, no vi imágenes de desbordes, etcétera, salvo excepciones, que en general estas excepciones después son mostradas con lupa y con luces protagónicas en la televisión. Entiendo que alguna de esas situaciones se ha producido en Mar del Plata, en algunos otros distritos de la costa atlántica. Me parece que son excepciones y lo que hay que hacer es reforzar, ese es el compromiso que nos hemos llevado todos, además, los ministerios del gobierno provincial, el gobernador y todos los intendentes con los que participamos hace solamente 2 días de una reunión presencial y después de una videoconferencia con el resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Es la tarea que nos hemos llevado para lo que venía, independientemente de otras restricciones que se puedan tomar, de seguir controlando, maximizando los controles, tratando de evitar toda actividad clandestina e ilegal, porque nos expone no solo a cuestiones vinculadas con contagios, sino a otros temas más vinculados a la seguridad colectiva o personal. Así que, nada, nosotros estamos trabajando muy bien con el municipio de General Pueyrredón, con Mar del Plata,
con el intendente Montenegro, estamos coordinando permanentemente desde el inicio de la pandemia. Ustedes recordarán por varios sucesos, por varios eventos en los que inclusive tuvimos alguna diferencia o algún matiz respecto de las definiciones que había que tomarse, pero bueno, acá cada uno tiene su responsabilidad política, cada nivel de gobierno tiene sus competencias, y cada nivel de gobierno tiene su autonomía parcial, o sea que en ese marco siempre todo lo que se hizo hasta el momento se hizo de manera consensuada, nada fue impuesto ni por el gobierno nacional ni por el gobierno de la provincia, todo fue consensuado, todo fue dialogado como corresponde. Bueno, aguardaremos entonces lo que se decida a través de este decreto de necesidad y urgencia. Y la última, en el caso de tomar medidas, ¿se esperaría a la próxima semana? ¿Cómo es la dinámica? Veremos la redacción del decreto. Cuando entre el decreto o la decisión administrativa que emita el gobierno nacional, seguramente se conocerá en las próximas horas, o en el día de mañana probablemente sea publicada en el boletín oficial, así que en ese momento veremos desde cuándo y hasta cuándo están previstas las eventuales restricciones. Nosotros obviamente tendremos que sacar nuestros instrumentos jurídicos legales para implementarla y aplicarla en la provincia de Buenos Aires, pero entiendo que esto tiene que ser inmediato, porque el crecimiento de los casos ya existe, ya es una realidad y es una tremenda preocupación para todos. ¿Podría incluir este fin de semana entonces? Sí, claramente, seguramente. Gracias, Bianco. A ustedes, muchas gracias. Bueno, la palabra de Carlos Bianco, ¿no?, quien tuvo la gentileza de atendernos, la predisposición, estaba en una reunión, ya había un compromiso y despejó algunas dudas. Y las dudas tienen que ver con que sí, la provincia, concretamente la costa atlántica, Mar del Plata, tendrá que adherir o no al decreto de necesidad y urgencia. Y de lo que se desprende de la lectura que Bianco hizo, sí, va a haber restricciones. No va a seguir todo como está. Ahora, ¿impactará de lleno, como va a decir el decreto de necesidad y urgencia, de esa limitación en la circulación desde las 11 de la noche o desde las 12? ¿Va a haber algún matiz? Bueno, esa es la definición que se tendrá que adoptar y, según lo que Bianco dice, será inmediato. O sea, este fin de semana ya entrarían en vigencia.